Mi padre brindó por el embarazo de mi hermana en su gala del 40 aniversario y luego me preguntó, ¿cuándo es tu turno? Yo respondí, hace 10 meses. Fuiste invitado. Tu hija dorada te la ocultó. Mi padre levantó su copa de champán en la cabecera de la mesa y su voz se escuchó en todo el salón de baile. Dijo que eran 40 años de matrimonio y que esa noche celebrábamos a la mujer que se lo había dado todo. Se giró hacia mi madre. Luego, sus ojos viajaron hacia mi hermana menor, Bryony, que estaba radiante a su lado con un vestido de seda color crema. Y esta noche, continuó él, también celebramos el próximo capítulo, el nieto que hemos estado esperando. Yo estaba de pie cerca de la parte trasera de la sala sosteniendo un vaso de agua con gas, observando a mi padre proponer ese brindis por un bebé que aún no existía. Mi hermana tenía 4 meses de embarazo. 4 meses. Mientras tanto, mi propia hija, su verdadera primera nieta, acababa de cumplir 10 meses esa misma mañana. Ella estaba en casa con mi esposo, durmiendo en su cuna con un pijama cubierto de pequeñas abejas bordadas que yo misma había elegido. Mi padre nunca la había conocido. Permítanme retroceder porque sé cómo suena esto. Sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible que un hombre no sepa que tiene una nieta? ¿Cómo sucede eso en una familia en este siglo con teléfonos, correos electrónicos y redes sociales? Yo misma me hice esas preguntas durante mucho tiempo. Y la respuesta, cuando finalmente armé las piezas, fue más fea de lo que jamás imaginé. Mi nombre es Tessa. Tengo 31 años. Trabajo como ingeniera estructural para una firma que diseña hospitales. Durante los últimos 6 años, he vivido en Portland, Oregón, a casi 3.000 millas de donde crecí en Charleston, Carolina del Sur. Mi familia es lo que la gente de nuestra ciudad llama cortésmente dinero antiguo, lo que principalmente significa que mi padre es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales del centro y mi madre forma parte de todas las juntas de beneficencia que valen la pena. Mi hermana menor, Bryony, 4 años menor que yo, nunca se fue. Se casó con un banquero llamado Pierce cuando tenía 23 años y se mudó a una casa a 6 minutos de la de sus padres. Siempre supe que yo era la hija menos favorecida. No es que sea dramática, es simplemente un hecho. Es como decir que tengo el cabello castaño o que mi ojo izquierdo es ligeramente más débil que el derecho. Bryony era la linda, la encantadora, la que podía entrar en una habitación y hacer reír a todos. Yo era la tranquila, la que amaba las matemáticas, la que prefería leer en un rincón antes que bailar en el baile de debutantes. Mi padre solía llamarnos su libro y su mariposa. Lo decía como si fuera un cumplido para ambas, pero no lo era. Me mudé a Portland para la escuela de posgrado y nunca regresé. Me dije a mí misma que se trataba del mercado laboral, de querer trabajar en proyectos sísmicos de la costa oeste y de la lluvia. La verdad es que solo quería respirar aire que no tuviera el perfume de mi madre. Conocí a mi esposo, Holden, en mi segundo año. Él es enfermero pediátrico, el hombre más amable que he conocido en mi vida, y me propuso matrimonio en un sendero de excursión 2 años después con un anillo que su abuela le había dejado. Nos casamos en una ceremonia pequeña en un viñedo en el Columbia Gowrie. Asistieron 22 personas. Ninguna de ellas era de mi familia. Eso es importante y quiero que lo entiendan. Mi familia fue invitada. Mi madre respondió que no la misma semana que respondió que sí a una recaudación de fondos de la sociedad en Savannah. Mi padre dijo que tenía un cierre de negocios que no podía mover. Bryony envió un jarrón de Tiffany y una tarjeta que decía que desearía haber estado allí. Lloré en el baño del lugar 20 minutos antes de caminar hacia el altar. Luego me sequé la cara y me casé con el hombre que amaba. Me dije a mí misma que había terminado con ellos. Excepto que no había terminado, porque 2 años y medio después quedé embarazada. Quiero ser honesta sobre algo. El embarazo me cambió. Había pasado años endureciéndome contra mi familia, construyendo un callo grueso alrededor de la parte de mí que todavía quería que me amaran. En el momento en que vi esa segunda línea rosa, el callo se agrietó.
Llamé a mi madre antes que a cualquier otra persona, excepto a Holden. Estaba llorando. Le dije que tenía 12 semanas, que habíamos esperado para compartirlo hasta pasar el primer trimestre y que el médico decía que todo se veía perfecto. Ella guardó silencio por un largo tiempo. Luego dijo, «Oh, cariño, eso es maravilloso. Déjame decírselo a tu padre». Le pregunté si podía decírselo yo misma. Ella dijo que él estaba en la oficina y que no quería que yo interrumpiera su tarde. Ella se encargaría. Se lo diría en la cena y haría que él me devolviera la llamada. Él no me llamó. Esperé 2 días. Luego llamé a la oficina directamente. La recepcionista, una mujer llamada Dileya que había trabajado para mi padre desde que yo estaba en la escuela secundaria, me dijo que él estaba en una reunión. Dejé mi nombre. Él no me devolvió la llamada. Llamé de nuevo la semana siguiente. Lo mismo. Para cuando tenía 16 semanas de embarazo, había llamado 11 veces y nunca logré comunicarme. Mi madre seguía diciéndome que él estaba ocupado, que estaba viajando, que estaba estresado por un negocio o que estaba feliz por mí, pero que ya conocía cómo era mi padre. Debía haber volado a casa. Lo sé ahora. Debí haberme subido a un avión, entrar en su oficina, poner mi mano en mi vientre y obligarlo a mirarme. Pero yo estaba recién embarazada y las náuseas matutinas se habían convertido en náuseas de todo el día. Además, mi obstetra había señalado algunas preocupaciones tempranas sobre mi presión arterial y me dijeron que no volara hasta que mi segundo trimestre estuviera más avanzado. Así que esperé. Le envié correos electrónicos. Le envié una foto de la ecografía con una carta larga. Nunca recibí respuesta. Mi madre me dijo que él había llorado al ver la foto. Me dijo que estaba abrumado, que siempre había sido así y que los hombres de su generación no sabían cómo expresar sus sentimientos sobre los bebés. Me dijo que le diera tiempo. Le di tiempo. Para cuando nació mi hija, había dejado de intentarlo. Los padres de Holden volaron para el nacimiento. La sostuvieron en la habitación del hospital y lloraron. Su madre le susurró con una voz suave que recordaré hasta el día en que muera. Me quedé allí en la cama pensando que así era como se suponía que debían ser los abuelos. La llamamos Junia, en honor a la abuela de Holden que nos había dado el anillo. Envié el anuncio de todos modos. Había pedido 100 de ellos, tarjetas color crema con relieve, con su nombre, fecha de nacimiento y una pequeña acuarela de una rama de peral, porque los perales estaban floreciendo fuera de la ventana del hospital cuando di a luz. Dirigí una a mis padres. Dirigí una a Brian y Pierce. Envié un libro de fotos del primer mes de su vida a la oficina de mi padre, el tipo de libro encuadernado en cuero que a él le gusta, con una nota que decía, para tu oficina, para que puedas verla todos los días hasta que la conozcas. Nunca escuché una palabra. Durante 10 meses, me dije a mí misma que mi padre estaba procesando la situación, que estaba avergonzado de cómo había manejado el embarazo y que no sabía cómo arreglarlo. Me dije que mi madre estaba interviniendo por él por amor. Me dije que Brianny estaba atrapada en el medio. Envié una tarjeta de Navidad con Junia en un vestido de terciopelo rojo. Envié una foto de Pascua de ella sosteniendo un conejo de peluche. Envié sus fotos de los 6 meses. Llamaba a mi madre cada 2 domingos y cada vez que preguntaba por mi padre, ella decía que estaba bien, que enviaba su amor, pero que simplemente estaba ocupado. Y luego, a finales de agosto, mi madre me llamó. Me dijo que mi padre cumpliría 66 años en octubre y que ella y Brianny estaban organizando una gala combinada de cumpleaños y 40 aniversario en el club de campo. Quería que yo fuera. Me dijo que significaría el mundo para él. Me dijo que Brianny tenía un anuncio especial que quería hacer en la fiesta y que el hecho de que toda la familia estuviera allí lo haría perfecto. Le pregunté si se refería a que Brianny estaba embarazada. Hubo una pausa y luego mi madre dijo con una extraña voz brillante, no se supone que deba arruinar la sorpresa, pero sí, estamos muy emocionados. ¿El primer nieto? ¿El primer nieto? Me senté en el suelo de mi cocina. Holden estaba en el trabajo.
Junia estaba en su silla alta lanzando cereales al perro. Me senté en el suelo y la miré, a esa pequeña persona con los ojos de su padre y un pequeño mechón de cabello oscuro sobresaliendo de la parte posterior de su cabeza. Pensé en las palabras que mi madre acababa de decir, el primer nieto, y algo en mí que se había estado doblando durante un año finalmente se rompió. No le dije nada a mi madre. Le dije que iría. Le dije que llevaría un regalo. Le dije que lo estaba esperando con ansias. Luego colgué el teléfono y llamé a Bryony. Mi hermana contestó al segundo tono, sonando alegre y distraída. Hola, cariño, dijo en ese tono empalagoso que usa para las personas a las que intenta manipular. Le pregunté si mamá le había dicho que me había invitado. Por supuesto, dijo Bryony. Por supuesto que deberías estar allí. Luego le pregunté directamente qué anuncio planeaba hacer. Ella se rió y dijo que era una sorpresa que me encantaría. Le dije, ¿le vas a decir a papá que estás embarazada? Hubo un silencio. Luego ella dijo con voz cuidadosa, Tessa, se lo he estado diciendo a mamá y papá desde hace aproximadamente un mes. Queríamos esperar a la gala para hacerlo oficial ante el resto de la familia. Le dije, Bryony, tengo una hija. He tenido una hija durante 10 meses. Ella respondió, lo sé, dulzura. Le pregunté, ¿lo sabe papá? La pausa que siguió fue la más larga de mi vida. Ella dijo, Tessa, papá ha pasado por mucho este año. El trato con Wilkins casi se desmorona. Su presión arterial ha sido horrible. Mamá y yo lo hemos estado protegiendo de cualquier cosa estresante. No necesita que le recuerden ahora mismo que te escapaste y empezaste una vida entera sin nosotros. Pensamos que era más amable dejar que las cosas se calmaran. Le pregunté, ¿me estás diciendo que él no sabe que tengo un bebé? Ella respondió, él sabe que tuviste un hijo. Yo dije, ¿qué significa eso? Ella contestó, él lo sabe, simplemente no se ha involucrado con eso realmente. Y honestamente, Tessa, no lo hiciste fácil. No estuviste aquí. Enviaste un montón de tarjetas, pero nunca viniste a casa. Él es un hombre a la antigua. Necesita ser parte de estas cosas en persona. Le pregunté sobre el libro de fotos que envié a su oficina. Se quedó callada de nuevo. Luego dijo que la recepcionista se lo había dado a ella porque papá estaba viajando y que ella había tenido la intención de llevárselo, pero con todo lo que estaba pasando, simplemente se le olvidó y probablemente estaba en un cajón en alguna parte. Le dije, Bryony, por favor dime que no tiraste mi anuncio. Ella dijo que tenía que irse y que hablaríamos en la fiesta. Me senté en el suelo de la cocina durante mucho tiempo después de eso. Junia se había quedado dormida en su silla alta. Su pequeño puño estaba cerrado alrededor de un cereal a medio comer. El perro me miraba y yo pensé con esa frialdad que surge cuando algo dentro de ti se queda muy quieto. Pensé, no vamos a hacer esto. Volé a Charleston 4 días antes de la gala. Le dije a mi madre que quería llegar temprano para ayudar. Ella estaba encantada. Me reservó una habitación en la posada cerca del club de campo, la misma donde mis padres pasaron su noche de bodas hace 40 años, y me dijo que Bryony me recogería en el aeropuerto. Le dije que no se molestara, que alquilaría un coche porque necesitaba libertad. Lo primero que hice al aterrizar fue conducir hasta la oficina de mi padre. Dileya todavía estaba en la recepción. Se iluminó al verme. Dijo, vaya, Tessa, te ves igual a como solía verse tu madre. Me preguntó si estaba allí para sorprender a mi padre. Le pregunté muy suavemente si recordaba el libro de fotos que envié 2 meses después del nacimiento de mi hija, el de cuero con letras doradas. Su rostro cambió. Dijo que sí, que lo recordaba. Dijo que lo había puesto personalmente en su escritorio. Dijo que había desaparecido unos días después y que cuando le preguntó a él al respecto, él no parecía saber de qué estaba hablando. Le pregunté, ¿sabe mi padre que tengo un bebé? Ella me miró durante un largo momento, esta mujer que había vendado mi rodilla en la fiesta de Navidad de la oficina cuando yo tenía 8 años, y dijo, cariño, el mes pasado me preguntó si alguna vez te ibas a sentar y tener una familia.
Pensé que era una broma y me reí. Fui a mi coche de alquiler y me senté con las manos en el volante durante 10 minutos sin moverme. Luego conduje hasta la casa de mi hermana. Bryony vivía en una casa de antes de la guerra renovada en una calle arbolada del distrito histórico. Su ama de llaves, una mujer encantadora llamada Alda, me reconoció por las fotos y me dejó entrar con un abrazo. Dijo que Bryony estaba en una clase de yoga prenatal y que debía ponerme cómoda. Me puse muy cómoda. Comencé en la oficina de la casa de Bryony, la habitación que había decorado para que pareciera algo salido de una película de Nancy Meyers. Estantes blancos y libros seleccionados. Revisé los cajones de su escritorio. Encontré informes de gastos de la gala. Encontré recibos de una sesión de fotos de maternidad. Encontré en el cajón inferior, pegado a la parte de abajo, un sobre pequeño. Dentro del sobre había 3 cosas: el libro de fotos que le envié a mi padre, intacto, todavía con el envoltorio de celofán, el anuncio de nacimiento que envié a mis padres, en cartulina crema con la acuarela de flores de peral, sin abrir, y una memoria USB. Lo tomé todo. Lo puse en mi bolso, salí de su casa y conduje de regreso a la posada con las manos temblando sobre el volante. En mi habitación, conecté la memoria USB a mi computadora portátil. Era una carpeta de archivos, docenas de ellos, fotos que yo le había enviado por mensaje de texto a mi madre y que habían sido reenviadas a Bryony, el vídeo de la primera risa de Junia que envié en el chat grupal de la familia. Capturas de pantalla de correos electrónicos que le escribí a mi padre que habían sido reenviados desde la cuenta de mi madre a la de mi hermana. Y en una carpeta etiquetada como varios, encontré algo que detuvo mi corazón. Era una serie de mensajes de texto entre mi madre y mi hermana que databan de hace casi un año sobre mí, sobre cómo evitar que mi padre se involucrara demasiado, sobre cómo mi madre había sido quien interceptó el libro de fotos antes de que Dileya pudiera llevarlo al escritorio de papá. Sobre cómo Bryony le había dicho a mi padre casualmente que yo había decidido no enviar un anuncio de nacimiento porque estaba pasando por una mala racha con la familia, sobre cómo mi madre había aceptado que sería mejor no presionarlo al respecto. Sobre cómo el verdadero primer nieto sería el bebé de Bryony y lo agradable que sería eso para papá, quien siempre había querido un nieto de Carolina, y sobre cómo la cuestión de la herencia se resolvería naturalmente si Tessa permanecía desconectada. La cuestión de la herencia. Me senté en la cama de esa bonita posada y leí cada uno de los mensajes. Leí cómo mi madre había tirado la foto de Pascua. Leí cómo Bryony se había reído al ver la foto de Junia a los 6 meses, diciendo que el bebé parecía una patata. Leí cómo mi madre le había preguntado a mi padre hipotéticamente qué haría si una de sus hijas tuviera un hijo fuera del matrimonio y no se lo dijera. Leí la captura de pantalla de su respuesta con su estilo familiar de mensajes de texto, todo en mayúsculas y sin puntuación: la cortaría de mi vida, eso no es familia, es una traición. Fuera del matrimonio. Le habían dicho que yo no estaba casada. Llamé a Holden y se lo conté todo. Él guardó silencio por un largo tiempo. Luego dijo con esa voz tranquila que usa cuando intenta no romper algo: ¿qué quieres hacer? Le dije que quería que él y Junia volaran el día de la gala. Le dije que los quería en el club de campo exactamente a las 7:30. Le dije que necesitaba 3 días para armar todo. Él preguntó: ¿estás segura? Yo dije: sí. Él respondió: está bien. Los 2 días siguientes trabajé. Fui al abogado de mis padres, un viejo amigo de la familia llamado señor Turney Penland, y le hice una pregunta hipotética sobre si un poder notarial podría ser impugnado si el mandante había sido engañado. Me miró por encima de sus gafas y me preguntó qué estaba pasando. Se lo conté y le mostré los mensajes. Se quedó muy quieto y luego me pidió que se lo dejara todo a él. Dijo que mi padre necesitaba ver esto de inmediato. Yo dije que no, que necesitaba 3 días más. Dije que quería que mi padre viera a su nieta primero. El señor Penland asintió lentamente. Dijo: Tessa, conozco a tu padre desde hace 37 años. Es un hombre duro y orgulloso, pero no es el hombre que tu hermana ha estado fingiendo que es. Haz lo que tengas que hacer en esa fiesta. Yo estaré allí y tendré todo listo.
Fui a una imprenta en el centro e hice ampliaciones grandes del tamaño de un póster, la foto del hospital de Junia en mis brazos una hora después de nacer, su foto de un mes sobre una alfombra de piel de oveja, su primera Navidad. Su foto de 6 meses sentada en una calabaza y una foto de ella entre flores de peral tomada en nuestro patio trasero, usando el mismo vestidito bordado que yo llevaba en una foto que mi padre guardaba en su escritorio. Hice montar 3 de ellas y las envolví en papel marrón liso, y las guardé en el maletero de mi coche de alquiler. Hice que Holden reservara un vuelo. Compré un vestido para la gala, una prenda de seda verde oscuro que sabía que mi madre consideraría demasiado moderna. La mañana de la fiesta, conduje al club de campo temprano, antes de que el personal terminara de preparar todo, y le pregunté a la coordinadora de eventos, una mujer llamada Pris, si podía tomar prestado el proyector y la pantalla para una presentación de diapositivas familiar de 5 minutos durante los discursos. Le dije que era un regalo sorpresa para mi padre. Ella dijo, por supuesto. Le entregué una memoria USB propia. La gala comenzó a las 7. Yo estaba allí a las 6:45. Mi madre me vio primero. Se acercó flotando en un vestido marfil con pedrería, me besó ambas mejillas y me dijo que me veía delgada. Me presentó a personas que conocía desde la infancia como si nunca me hubieran visto antes. Esta es mi hija mayor, Tessa, decía. Vive en Oregón ahora. Diseña edificios. Contó la historia de mi carrera de una manera que hacía parecer que yo había abandonado a la familia. Bryony llegó a las 7 en punto, radiante en un vestido rosa pálido con una banda cruzando su vientre. Mi padre entró tras ella, con la mano en la parte baja de su espalda como si ella fuera una novia. Me vio, asintió y siguió caminando. No me abrazó. Quiero que sepan que sentí eso. Quiero que sepan que incluso después de todo lo que había leído, incluso después de todo lo que sabía, sentí ese asentimiento como una bofetada. Pasó junto a su hija mayor sin un abrazo mientras escoltaba a su hija menor a su asiento. Una pequeña voz dentro de mí dijo, aún podrías irte. Podrías darte la vuelta ahora mismo, salir y nunca volver, y el resto de tu vida sería pacífico. Pero Junia, mi Junia, que dormía en ese momento en un hotel a 2 millas de distancia con su padre, sin saber aún que a su abuelo le habían dicho que ella no existía. No. La cena continuó. Me senté en la mesa familiar y escuché a mi madre charlar trivialidades. Vi a mi hermana brillar. Observé a mi padre, este hombre al que había temido, del que me sentía orgullosa y al que desesperadamente había querido complacer toda mi vida, levantar su copa a las 8:15 para su primer brindis. Habló de mi madre durante 10 minutos. Habló de Bryony y su esposo durante 5. Habló de cómo ellos le estaban dando el regalo más grande de su vida, el regalo de un nieto, la próxima generación de la familia. Dijo, y no voy a olvidar esto hasta el día en que muera. Casi había perdido la esperanza. 40 años de matrimonio y pensé que tal vez esta vieja casa nunca volvería a escuchar el sonido de un bebé. La sala se llenó de exclamaciones de ternura. La gente se secaba los ojos. Mi madre se limpió la cara con una servilleta. Bryony puso su mano en su estómago y miró a nuestro padre como si fuera un santo. Él se giró hacia mí. Toda la sala estaba observando. Levantó su copa en mi dirección, con un gesto pequeño y reacio, y dijo, y Tessa, por supuesto, esperamos que algún día sea tu turno también. Algún día pronto, cariño. No nos hagas esperar demasiado. Me puse de pie. Sostuve mi propia copa. Dejé que el silencio se extendiera. Dije en medio del silencio, papá, fue hace 10 meses. Fuiste invitado. Nadie se movió. Dije, su nombre es Junia. Se llama así por la abuela de Holden. Holden es mi esposo. Hemos estado casados por 3 años. Estuviste en la boda durante unos 30 segundos en un vídeo que filmó Bryony, pero ella no te lo mostró. Mi madre se puso de pie. Tessa, siseó ella. Siéntate. Siéntate ahora mismo. Continué, ella nació un martes por la mañana a las 4:19. Pesó 7 libras y 4 onzas. Te envié un libro de fotos.
Te envié un anuncio de nacimiento. Te envié tarjetas de Navidad y de Pascua y 10 meses de fotos, y ni una sola de ellas llegó a tus manos. Fueron interceptadas. Todas y cada una de ellas por mamá y por Bryony. Toda la sala se había quedado en silencio. Pris, la hermosa y brillante Pris, ya estaba comenzando la presentación de diapositivas. La primera foto de mi hija apareció en la pantalla detrás de mi padre, de 11 pies de altura. Junia en el hospital, con su diminuta mano envuelta alrededor de mi dedo. La sala jadeó. Mi padre se dio la vuelta. La vio. Les diré algo que no esperaba. Mi padre, que no me había abrazado al entrar, que había brindado por su 40 aniversario mientras borraba a su primera nieta, mi padre dio 2 pasos hacia esa pantalla y sus rodillas cedieron. Se sentó pesadamente en su silla. Se puso la mano sobre la boca. Apareció la siguiente foto, Junia sonriendo en su pijama de abejas, y él emitió un sonido que nunca en mi vida había escuchado hacer a un hombre adulto. Bryony ya se estaba moviendo. Estaba tratando de llegar al proyector. Estaba diciendo algo sobre un malentendido, sobre cómo yo siempre había estado celosa, sobre cómo este no era el momento. Mi madre la agarró del brazo. Toda la sala estaba mirando. Dije, y esta era la parte que había practicado, la parte que había escrito en la posada la noche anterior, el señor Penland está aquí esta noche. Ha sido el abogado de mi padre durante 37 años. Él tiene copias de cada mensaje de texto que mamá y Bryony se enviaron durante los últimos 14 meses, planeando cómo mantener a mi hija en secreto. Tiene registros bancarios que muestran que Bryony ha estado moviendo dinero fuera del fideicomiso que el abuelo estableció para ambas, usando firmas mías falsificadas. Él tiene los recibos. ¿Lo tiene todo? Miré a mi padre. Dije, papá, Holden está abajo en el vestíbulo con Junia. Ella ha estado esperando toda la noche para conocerte, si quieres. Mi padre se puso de pie. Estaba llorando. Este hombre al que nunca había visto llorar en mi vida, que no había llorado en el funeral de su propia madre, estaba llorando abiertamente en su gala de 40 aniversario frente a 200 personas. Miró a mi madre. Miró a Bryony. Miró la pantalla donde una foto de Junia en su disfraz de Halloween, una pequeña pera con un sombrero de hoja verde, llenaba la habitación. Él dijo, llévame con ella. No le dirigió ni una palabra más a mi madre ni a mi hermana. Caminó toda la longitud de ese salón de baile conmigo frente a cada persona que importaba en la sociedad de Charleston. Y no miró atrás ni una sola vez. Holden estaba en el vestíbulo de pie junto a la fuente sosteniendo a nuestra hija, que llevaba un vestido de terciopelo azul marino con medias blancas. Ella estaba despierta. Estaba mirando las lámparas de araña con esa mirada de asombro de Junia, esa en la que su boca forma una pequeña O. Mi padre se detuvo a unos 10 pies de distancia. No podía acercarse más. Simplemente se quedó allí llorando silenciosamente y luego dijo, ¿puedo? Holden se acercó y puso a mi hija en los brazos de mi padre. Junia, que normalmente desconfía de los extraños y grita cuando mi dentista intenta saludarla, miró el rostro de mi padre y puso su diminuta mano en su mejilla. Dijo, da. Lo dijo muy claramente. Da. Mi padre se sentó en el borde de la fuente. Sostuvo a mi hija. Lloró. Y luego se rió y luego lloró de nuevo. Y Junia le acariciaba la cara como si estuviera consolando a un viejo amigo. Él me miró y dijo, Tessa, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Yo dije, lo sé, papá. Lo sé. Las consecuencias llegaron rápido. El señor Penland presentó los documentos el lunes siguiente. La investigación por falsificación fue federal ya que algunos de los fondos del fideicomiso habían cruzado líneas estatales. Bryony fue procesada 3 semanas después. Perdió su lugar en la Junta de la Liga Juvenil, luego en la Sociedad Histórica y después en el propio club de campo. Pierce solicitó el divorcio a las 6 semanas de iniciada la investigación, citando irregularidades financieras y lo que llamó una pérdida completa de confianza. Actualmente ella vive en la casa de huéspedes de mis padres esperando el juicio.
Su bebé nació en marzo, un niño sano. Mi padre paga las facturas médicas, pero no ha visto al niño. Mi madre pasó 2 meses en lo que llamó un retiro de bienestar en las montañas. Cuando regresó, mi padre se había mudado. Él solicitó la separación legal. Le dijo a ella, y ella me lo contó más tarde llorando por teléfono, que podía perdonarla por muchas cosas en su matrimonio, pero que no podía perdonarla por robarle a su nieta. Él se mudó a Portland en febrero. Compró una casa pequeña a 6 cuadras de la nuestra. Junia lo llama Bumpa, que es el nombre que a ella se le ocurrió sola. Él la recoge de la guardería 2 días a la semana. Solo ha faltado a una de esas recogidas en los 8 meses desde que se mudó, y fue porque estaba en el hospital para un reemplazo de cadera. Holden llevó a Junia a su habitación de recuperación con un globo. Veo a mi madre 2 veces al año. Almorzamos. Somos educadas. Ella no ha conocido a mi hija y no sé si alguna vez lo hará. Estoy embarazada de nuevo, por cierto. Un niño esta vez, para junio. Cuando se lo dije a mi padre, se sentó en nuestro sofá, se puso la cara entre las manos y lloró durante mucho tiempo. Luego levantó la vista y dijo, esta vez, por favor, quiero saberlo el mismo día. Quiero ser la segunda persona a la que llames. Me lo perdí una vez, no me lo perderé de nuevo. Yo dije, papá, serás la segunda llamada justo después de Holden. ¿Lo prometo? Él dijo, no me merezco eso. Yo respondí, ahora sí. Y nos sentamos en el sofá de mi sala con mi hija durmiendo en el piso de arriba, mi esposo cocinando la cena en la cocina y un bebé creciendo dentro de mí del cual mi padre sabría desde el primer latido del corazón. Y pensé, esto es lo que casi pierdo. Esto es lo que casi me quitan. Pensé en lo cerca que estuve de nunca saber la verdad, de aparecer en Navidad un año y encontrar al hijo de mi hermana en el regazo de mi padre, escuchándolo ser llamado el primogénito, viendo cómo mi propia hija era borrada de una familia que ni siquiera llegó a conocer. Pienso en eso a veces. Pienso en ello cuando Junia entra tambaleándose en la cocina por la mañana, ve a su abuelo en la mesa y corre hacia él con los brazos en alto. Pienso en la versión de mi vida donde me habría quedado callada, donde habría dejado que sucediera, donde me habría contado la historia de que mi padre era solo un hombre ocupado, mi hermana solo una chica frívola y mi madre solo estaba haciendo lo mejor que podía. Estoy tan contenta de haberme defendido. Estoy tan contenta de haber conducido a Charleston 4 días antes. Estoy tan contenta de que mi hija tenga un Bumpa que siempre está presente. Si estás escuchando esto y hay alguien en tu familia a quien se le ha contado una versión de ti que no es cierta, por favor, no esperes. No asumas. No permitas que otras personas sean el puente entre tú y las personas que amas. Toma el teléfono. Súbete al avión. Entra en la habitación. La verdad no se entregará sola. La mía casi no lo hace. Pienso en esa noche en el club de campo más de lo que debería. No por la presentación de diapositivas, ni por el hecho de que las rodillas de mi padre cedieran, ni por el silencio que cayó sobre 200 personas cuando pronuncié el nombre de mi hija en voz alta por primera vez en ese salón de baile. Pienso en la versión de mí que casi no fue. La versión que casi se queda en Portland ese fin de semana, que casi deja que la mentira se volviera permanente, que casi permite que mi madre y Brian y borraran a mi hija de nuestra historia familiar con cada decisión silenciosa. Durante 10 meses, me estuve contando una historia amable. Me decía que mi padre simplemente estaba ocupado. Me decía que mi madre tenía buenas intenciones. Me decía que mi hermana estaba atrapada en el medio. Disfracé la cobardía de paciencia y lo llamé ser la persona más madura. Y mientras yo era la persona más madura, mi propia hija estaba siendo borrada de la vida del único abuelo que tendría. Lo que nadie te dice sobre ser la hija no favorecida es que pasas toda la vida esperando que el favoritismo sea un malentendido. Piensas que si logras lo suficiente, si te mudas lo suficientemente lejos o te quedas lo suficientemente callada, las personas que te lastiman eventualmente se darán cuenta de lo que tenían. No lo hacen. No lo hacen porque el favoritismo no se trataba de ti en primer lugar. Se trataba de ellos. Se trataba de que mi madre necesitaba una hija que nunca saliera de la órbita de su aprobación y de que Brian estuviera dispuesta a desempeñar ese papel por una parte de una herencia que nunca fue solo suya para empezar.
Tuve que aprender tarde y dolorosamente que protegerte a ti misma no es lo mismo que proteger tu paz. La paz real requiere valentía. La paz real requiere el momento en que te pones de pie en una mesa larga frente a 200 personas y dices la verdad en voz alta, incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando tu madre te sisea que te sientes, incluso cuando cada célula de tu cuerpo recuerda ser la hija tranquila que nunca hacía una escena. No me quedé callada esa noche. Y el mundo no se acabó. Mi familia se acabó, la versión falsa de ella, la versión pintada que me tenía posando para tarjetas de Navidad junto a personas que me estaban robando. Pero algo más verdadero estaba esperando debajo, un padre que llevó a mi hija a la fuente y lloró, un esposo que voló por todo el país con nuestro bebé en un vestido de terciopelo y nunca preguntó por qué necesitaba que estuviera allí. Un abuelo que recoge a Junia de la guardería 2 veces por semana ahora y no ha llegado tarde ni una sola vez. Si sacas algo de mi historia, que sea esto, las personas que te aman no dejarán que otros hablen por ti. Si alguien en tu vida sigue insistiendo en ser el puente entre tú y las personas que amas, pregúntate por qué. Los puentes son para cruzar. Los que los construyen y luego vigilan la puerta no están protegiendo a nadie más que a sí mismos. Rodéalos. Toma el teléfono. Conduce a la oficina. Preséntate en la puerta con el bebé en tus brazos. Deja que vean lo que les dijeron que no existía. Casi esperé demasiado tiempo. No lo hagas tú.